Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso después de ese comienzo musical de Enlace USACH. Y ya estábamos comentándoles, como es tradicional, vamos a ir con nuestro panel del día de hoy. Tenemos ahí varias temáticas interesantes para poder conversar de inmediato con quienes ya nos acompañan acá en el estudio. Un panel además que viene de regiones, un panel que viene de la región de Valparaíso. Han estado con nosotros en otras oportunidades, pero en forma telemática. Hoy nos acompañan acá en nuestro estudio. Saludamos a la representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Muy buenos días. Tuve mi cafecito temprano, no tomo agua porque una siempre sana, pero feliz de estar acá, feliz. Excelente que nos acompañes. Igual que a la militante de la Juventud de Bópoli de Valparaíso, Safka Latán, que también viene desde la región de Valparaíso y nos acompaña acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Aprovechar de saludar a Valeria también, que nos encontramos ahora presencial. Qué bueno poder conocernos también, vernos las caras. Aguante Valpo. Eso. Aguante Valpo, ahí está, obviamente, yo creo que toda la región de Valparaíso también siguiéndonos ahí en diariosach.cl en la señal online. Vámonos con nuestros temas del día de hoy y obviamente estuvo marcando la jornada la formalización de los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rosas. El día de ayer el Ministerio Público sustentó estos cargos ayer por más de 200 lesiones a civiles durante el estallido social. Recordemos que son formalizados por estos hechos entre 2019 y 2020 y frente a ello es importante también ir consignando qué se planteó desde la defensa. Han dicho que esperan objetar durante la jornada de hoy la tesis de la Fiscalía, ya que comentan las investigaciones por ataques a manifestantes no están con sentencias definitivas. Además, en el caso de Ricardo Yáñez se dijo que se les pidió lo imposible y que Carabineros dieron la cara en el estallido tras, obviamente, ir cuestionando las imputaciones que se le han hecho. Hay que estar atentos también a la jornada del día de hoy, en lo que tiene que ver también con este caso, la segunda jornada de formalización que se está desarrollando desde hace 11 minutos. Estaba ahí presupuestada para las 9 de la mañana en el Centro de Justicia. Son algunos de los elementos que acompañaron la jornada de ayer, la jornada de formalización, pero que quiero entrar a conversar con ustedes en el contexto además de los años que han pasado de estos hechos y además a puertas de tener un nuevo aniversario de lo que fue este estallido social. Valeria, parto contigo para que me cuentes un poquito no solamente lo estrictamente judicial que se ha estado conociendo en los medios, sino que además los apuntes que se están haciendo desde la defensa. Claro, yo creo que, o sea, bueno, lo primero destacar el rol que cumplió también Yáñez, ¿cierto? Como general, porque no existía una renuncia anterior, porque no lo demandaba así la formalización dentro de la causa. Por tanto, un general ya formalizado por orden del tribunal es muy diferente a sin estar dentro de ese proceso, de ese carácter. Entonces, claro, prácticamente actúa de la forma en que si estoy formalizado no voy a comprometer a la institución y no voy a asistir como general, sino en retiro voluntario, ¿cierto? Y se asume el siguiente general que tiene las mismas capacidades de poder llevar la institución en colaboración con el ministerio. Eso es como una primera parte. Y lo segundo que, claro, yo, bueno, no hablo mucho como de aniversario, ¿cierto? De estallido, sino más bien un momento de un manifiesto válido de descontento de la gente frente a lo que está pasando en la sociedad. Y creo que manifestando también que, no sé, bueno, ese tiempo yo recuerdo que era como, está la justicia mal acá, decían en esos momentos sin alguna prueba que lo acreditara. Y hoy en día vemos, claro, 3 acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema que también acreditan diferentes delitos en las resoluciones que se emitían. Estamos hablando de una instancia máxima. Sí. Pero no solamente fuera de eso, porque también connota que la formalización o los cargos que se le imputan y que la defensa, o sea, el Ministerio Público con la fiscal Chong, menciona que apremios son de 1.386, ¿cierto? Daños oculares, que es el PIC que marca durante una manifestación social como forma de represión de Carabineros, incluso mencionar y recordar que tenemos una senadora con daños ocular, ¿cierto? De acá de la región metropolitana, pero también dentro de esta investigación, ¿cierto? Carabineros tuvo un contrato que es muy interesante dentro de las revisiones que se hicieron, de compraventa de una munición no letal y disuasivos químicos que se utilizaron durante el estallido, que fue adquirido por Carabineros con un gasto de $4 millones en 2 meses. Pero la gravedad de esto es que no pasó el control de calidad, pasó solamente un control visual. Entonces,
eso es lo que tiraban ¿cómo se llama? En las calles. Yo fui una parte activa y manifestante del estallido. Y claro, tiraban estos tipos de químicos hacia los cuerpos. Hubieron muchas personas que tenían ácido, ¿cierto?, en el cuerpo también, y que estas cosas y investigación de compraventa, de carabinero, tiene que estar la persona responsable en ese momento. No está llamando particularmente a cada carabinero que estuvo reprimiendo, ¿cierto?, en el estallido, sino que en estas vías institucionales, con quien se va directamente son con los responsables de las instituciones, y por eso vemos, claro, al general Yáñez, pero también a Rosa, quien cumplió anteriormente el mismo rol. Yo creo que esto se va a dar en el proceso, recién estamos en la formalización, vamos a pasar por todo lo que es el juicio respecto a esta materia, pero queda un poquito para largo ver toda esta materia. Ojalá que se clarifiquen los antecedentes que se presenten en el mismo juicio, pero creo que más importante es que exista algún tipo de reparación también a las personas que sufrieron daños oculares durante el estallido social. Safka, voy contigo también para que nos vayas contando tu óptica respecto a lo que ha sido fue la primera jornada de formalización. Ya decíamos, durante la mañana se va a estar desarrollando o comienza la segunda jornada. Y también los apuntes que hace Valeria en torno a muchos de estos hechos que se sucedieron durante esas jornadas, decisiones que se tomaron también a la hora de adquirir ciertos elementos en lo que tiene que ver con esta disuasión, y tu apunte también respecto a los argumentos que se han ido presentando también por la defensa. Mira, de todas maneras, yo creo que acá hay una serie de asuntos importantes que tener en cuenta al momento de decidir cómo vamos a criticar o cómo vamos a ver la postura que tuvo Carabineros, y en particular los generales de Carabineros en su momento, ex generales ahora, que es algo muy importante que destacó el general Yáñez en este video que se publica, ya que no se pudo dar la entrevista ayer en la mañana, respecto de la situación tan particular en la que nos encontramos. O sea, es verdad que en algún minuto se perdió un poco las riendas del asunto. O sea, estamos todos de acuerdo en que las movilizaciones y las protestas son parte de uno de los derechos. O sea, es un derecho consagrado, tenemos derecho a poder expresar lo que se está sintiendo, los malestares de la ciudadanía de todas maneras, pero también estamos ante otro fenómeno que ocurrió, y es que el país estuvo tomado por lo menos casi 4 meses, 6 meses, entre octubre y marzo, que fueron el pic de movilizaciones, y no solo de movilizaciones, sino que movilizaciones violentas. O sea, la cantidad de, no solamente de retenes de carabineros siniestrados, los negocios siniestrados. Valparaíso, que es de la zona de donde yo estudio, que estoy ahí, mi facultad de estudios se encuentra en el centro, en Avenida Brasil, donde ocurren todas las, donde ocurre todo. Al final nosotros fuimos automáticamente despachados de la facultad porque era imposible poder estar ahí. Los niveles de violencia alcanzaron, como bien decía Yáñez, niveles sin precedentes. O sea, las acciones más violentas que hemos visto desde la vuelta a la democracia. No lo vamos a comparar, por supuesto, con lo que ocurrió en la dictadura, no voy a ese punto, pero sí una ciudadanía que había estado relativamente tranquila, que protestaba casi. Tenemos siempre hitos al año de manifestaciones no violentas, manifestaciones pacíficas, y nos encontramos con esto, de que al final fue un incendiar Valparaíso, incendiar Quilpué, Villa Alemana. Yo estoy hablando de mi región por lo que yo lo vi más de cerca, pero esto se replicaba a lo largo de todo el país. Una cosa muy preocupante. Por tanto, también verlo, que esto ocurrió en un lapso de entre 2 meses, que ocurrió lo primero, entre que empieza a pasar todo esto, y los 6 meses cuando ya tuvieron que empezar a tomarse otras medidas, como los estados de excepción y entre otras cosas. No se presta el momento para efectos de decir, bueno, y pudimos haberlo revisado. ¿Había capacidad de previsibilidad? ¿Había capacidad de prever cómo hacer esto? ¿Había capacidad de esperar más para efectos de tomar otras medidas? Sí, yo creo que este minuto, por supuesto, que le corresponde a la justicia determinar si ellos tenían otras posibilidades, pero también creo que nosotros tenemos que ver hacia atrás y decir, bueno, fueron 4 meses, 6 meses. Administrativamente hablando, 4 meses y 6 meses no es nada. O sea, para efectos de una persona que tiene que organizar a un país entero para poder proteger a los ciudadanos, no es tan fácil, ¿no? La proporcionalidad podemos, por supuesto, discutirla, pero la previsión también, ahí hay un asunto muy importante que no podemos dejar de lado. No es una cuestión que se haya visto organizada en 2 años anteriores para efectos. No se puede. Era una cosa sin precedentes, ¿no?
Valeria, entremos también en el tema administrativo que deja sobre la mesa SAPCA a la hora de poder hacer frente a una situación no habitual, como fue lo que se vivió en 2019 y en los meses posteriores, y también el tema de poder ir haciendo esa revisión de protocolos en ese rango de tiempo, que yo creo que también entra dentro de la discusión, a propósito también de lo que se ha presentado por el Ministerio Público. Sí, yo creo que, porque una cosa es... a mi parecer, la opinión pública o la percepción que podemos tener respecto al estallido social, y otros son los datos que está manejando el Ministerio Público para levantar formalizaciones. Y esos son de los detenidos que provocaron disturbios, ¿cierto?, durante el estallido social, que es un porcentaje menor, que pasaron, si no me equivoco, son como 1.300 a nivel nacional que fueron detenidos por disturbios, pero existe otra población que, si no más recuerdo, ¿cuánto fue la cantidad convocada en Santiago? La marcha del millón, si no me millón y equivoco, medio. que se manifestaron válidamente también por las demandas que estaban pasando en ese entonces, que me parece bien, porque, claro, existe esta forma de manifestar, pero los antecedentes que tiene hoy en día el Ministerio Público son fehacientes para poder levantar una formalización o solicitar la formalización a un general de la institución de Carabineros, que no es menor, porque hay que tener pruebas contundentes contra una institución para poder levantar una investigación, ¿cierto? Y poder formalizar sacando a alguien del cargo. O sea, bueno, voluntariamente, pero emplazando evidentemente sacarlo del cargo. Entonces, veamos también en lo administrativo, en el escenario de ese momento, que había un desorden también, porque teníamos un presidente que en un momento sale declarando que estábamos en guerra, con un enemigo poderoso, ¿cierto? No sabíamos a qué se refería, pero el mismo general, o sea, el comandante del ejército sale diciendo que él no estaba con guerra con nadie. Entonces ya también te mostraba cuál era la línea de las instituciones que estaban subordinadas a el Estado de Chile, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con las salidas comunicacionales que también se tenían en ese entonces. Entonces, claro, ahora se van clarificando diferentes antecedentes. La forma de reprimir que se tenía eran testeados, la forma de tirar directamente perdigones a los ojos era la forma de poder disuadir, ¿cierto?, una manifestación. Yo en lo personal creo que no, pero eso se va a resolver obviamente durante la investigación, ¿cierto?, en los tribunales. Pero por otro lado, claro, yo me imagino y creo que también genera, y hay que entender de dónde se origina esto. Hace no muy poco estaba lo del caso Macaya, ¿cierto? Y lo que se produjo posterior a resoluciones que la gente entendió como injusta es que la gente salió a marchar afuera de la UDI. Y eso no detiene que la gente no pueda manifestarse, ¿cierto? Pero es si tenemos claro por qué se origina esta manifestación. Tenemos claro de lo que se genera el descontento, sin ir más allá, que todavía sigue en polémica lo de caso Cubillo, que yo creo que hubiese tuiteado así como por favor deje de tuitear porque creo que la embarra cada vez más, pero la salida violenta que tuvo también Marcela Cubillo, es decir, yo no tengo que dar explicaciones, son 17 millones que todos los sectores cuestionaron frente a eso, también generó un descontento en la gente. Entonces, yo espero que el día de mañana, cuando se vean manifestaciones, por ejemplo, estudiantiles o de trabajadores o de profesores, que no nos llame la atención el por qué está pasando esta situación. Yo creo que posterior a un estallido social, que es una manifestación en un proceso democrático, evidentemente dio una señal política importante a todo el poder político de nuestro país, ¿cierto?, de manera transversal, pero también en la forma de la administración del Estado. O sea, que no se vuelvan a repetir la misma situación que pasó durante el estallido, que las consecuencias no sean tan graves para las personas, las familias chilenas, ¿cierto? En su manera transversal, ni daños económicos, pero tampoco daños oculares, ¿cierto? Yo creo que aprender de ese proceso, pero no hacernos o que el momento llegue, por ejemplo, unas nuevas manifestaciones pacíficas, que ya están pasando. Porque la Universidad San Sebastián el día de mañana y la Confech llamaron a manifestación, cosa que no habían llamado anteriormente a manifestación, pero claro, se manifiestan respecto a esto. Y no es menor, porque son fondos que se incorporan del Estado a través de vías fiscales, ¿cierto?, o créditos avales del Estado, y los estudiantes dicen, oye, nos falta el agua potable. Entonces, si el día de mañana salen estudiantes de la San Sebastián y decir no estoy de acuerdo con el sueldo porque yo pago esta universidad, ¿cierto? ¿Me llamaría la atención? No. Pero me llamaría la atención si es que reprimieran, ¿cierto?, tirando perdigones a las caras de las personas o los estudiantes. Claro que sí. Ahora, todo tiene su consecuencia.
Yo creo que eso es importante visualizar. Esto no nos extraña que haya una formalización. Fue un momento tenso también por un quiebre institucional dentro de este proceso. O sea, no es menor destacar que posterior a este proceso, todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, que entiendo que no firmó el acuerdo, firmaron un acuerdo de un cambio constitucional que para mí, ¿cierto? En un ámbito de cimiento de un país es lo más importante de generar este cambio completo. Independiente que no se haya cambiado, ojo, independiente, pero ya abrirse a la discusión y llegar a acuerdo transversal de que esto tenía que cambiar es porque te da luces de que estaba mal encaminado, ¿cierto?, el país en esta materia. Ahora, insisto, las formalizaciones tarde o temprano iban a llegar. No hemos llegado a resoluciones, obviamente. Todavía falta para ese proceso. Pero va a salir mucha información dentro del juicio que creo que va a ser relevante a la hora de las discusiones. Sí. Sapka, quedémonos también en ese escenario interesante que plantea Valeria respecto a el Chile actual. A la hora también de tomar en cuenta aquellos hechos que están siendo investigados, que están siendo revisados por parte del Poder Judicial a propósito de estas formalizaciones, en un contexto donde efectivamente muchas demandas y preocupaciones quedaron en el aire y que están de repente saliendo también o fluyendo por hechos puntuales. Ahí Valeria daba cuenta del tema de Marcela Cubillos y su contrato en la Universidad de San Sebastián. Frente a ello es importante saber desde lo institucional cómo se puede ir recogiendo muchos de esos errores que eventualmente se pudieron haber cometido y particularmente cómo tratamos de sacar adelante una agenda que sea robusta en ese ámbito. Mira, yo creo que eso está, por supuesto, que por sobre la preocupación de muchos a esta altura. Yo creo que es importante, sobre todo, hacer hincapié en que hay muchas discusiones, hay muchos malestares que vienen desde hace muchos años atrás. Y en el estallido social pasó una cuestión que para mí, la verdad, es un poco lamentable por un lado y por el otro, bueno, habrá sido un espacio por el que teníamos que pasar. O sea, en el estallido social, al final partió por una serie de problemáticas políticas duras, en salud, en educación y un montón, particularmente por esto de, bueno, no podemos recordar, ya es como un meme, pero esto de los 30 pesos, que bueno, nos están pasando a llevar por todos lados, muy válidos. Pero de un segundo a otro esa discusión se perdió porque a algún político se le ocurrió que ese era el momento para empezar a volver a traer la discusión a la palestra de una nueva constitución. No fue fácil llegar a ese acuerdo, fue un asunto que se impulsó no desde la ciudadanía, sino que se impulsó desde los parlamentarios. Una cuestión que igual da espacio para nosotros decir, bueno, entonces, ¿quiénes están enfocando esto? Al final, ¿estamos trabajando por los ciudadanos o estamos trabajando por lo que yo creo en mi política interna que esto va a ser la solución a los problemas? ¿Y qué pasó? Estuvimos 3 años en un proceso, 2 procesos reformacionales que no llegaron a ningún lado. Al final perdimos todo ese tiempo, estaba la discusión de, bueno, no, vamos a sostener estas otras reformas en todas estas materias, a ver si es que sale la nueva la reforma constitucional, una nueva constitución. Estuvimos sostenidos en no hacer ciertos proyectos base por efectos de ver qué nos va a salir con esta nueva constitución, si están o no están los votos, están o no están los ánimos. Creo que hoy día están volviendo a surgir esas mismas que habían quedado debajo de la mesa porque estábamos discutiendo el tema constitucional, que no fue fácil discutir cómo lo vamos a hacer. El acuerdo fue un gran acuerdo. Yo creo que una de las cosas que se pueden destacar de nuestra república es el acuerdo, pero también no hay que olvidar que fue una cuestión bien difícil. Yo le valoro mucho al presidente Gabriel Boric, que fue el único que decidió ir a firmar y le costó por el partido por lo menos 2 o 3 meses de resquemores. O sea, no lo olvidemos. El Partido Comunista simplemente se quedó afuera y el presidente Gabriel Boric fue muy visionario. Dijo aquí, esto es muy importante, chicos. Aquí tenemos algo que trabajar. Entonces, desde la mano de eso, para relacionarlo nuevamente con lo que está ocurriendo hoy con el general Yáñez y también con la institución en sí misma, que tenemos instituciones muy dañadas hoy día. ¿Qué pasa? Todos estamos de acuerdo en que las movilizaciones son parte de los derechos humanos de las personas, o sea, derecho a manifestar mi opinión y en lo que estoy descontento. Pero lo que ocurrió con estas cosas es que ya la manifestación se fue de las manos en el estallido social, porque esto es particularmente por estallido social, por eso lo estoy circunscribiendo a eso. La formalización son por las cosas que ocurrieron ahí durante todo ese periodo, no particularmente el 18 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Al final, acá tuvimos que reaccionar a una violencia inédita, no solamente a que se están movilizando y un poco quitar de esto, y yo creo que ya la gente también lo ha podido ver, que no es que los carabineros tampoco estaban disparando a diestra y siniestra. Yo también fui parte de las movilizaciones, yo creo que había muchos
temáticas que para mí eran importantes, yo quería hacerme parte. Evópolis participó muy activamente de muchas manifestaciones y de ciertas peticiones, pero también vi cosas que yo decía, bueno, por supuesto que acá no se justifica. Yo creo que por supuesto que no se justifica la forma de repente en lo que ha decantado, pero también ya conversábamos y adelantábamos que no había previsión. O sea, no hay forma de contener movilizaciones de tal magnitud, no teníamos los recursos en ese minuto. Personalmente hablando, la cantidad de carabineros que van a enfrentar a la cantidad de personas que estaban ahí y que también era una violencia mayor. O sea, estamos hablando de no solamente piedrazo, se sacaron los pedazos de calle para efecto como de cemento para atacar a carabineros, para atacar a las personas. En algún minuto también empezó a ser un peligro para los ciudadanos mismos que se encontraban ahí y que no eran parte de las movilizaciones, habrán tenido sus razones para las personas, los vecinos. Entonces, acá hay un asunto muy importante, no es que y bueno, también tener en consideración todo lo que ha pasado desde ahí. O sea, han habido una serie de formalizaciones y de investigaciones que se han realizado. Muchas han desestimado los cargos para con carabineros o para con gente que se supone que había abusado del poder en su minuto. Y una serie de informes internacionales que también dicen que no se trataban de violaciones de derechos humanos sistemáticas, sino que hechos aislados que lamentablemente tuvieron que ocurrir. Por supuesto que lamentablemente, eso nadie lo discute. Pero que no se trata de una política estatal de poder romper este asunto. Como bueno. Dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas, sí, Valeria. Yo quería, claro, porque yo siempre he tenido este rollo con el tema de la violencia. Yo, incluso ahora, en este momento, como país y como sociedad, estamos viviendo un momento bastante violento y especialmente con todo lo que está pasando en las instituciones. Para mí, por lo menos para mí, es absolutamente violento que Hermosilla haya puesto a Vivanco, ¿cierto?, en la Corte Suprema, entendiendo que respeto mucho la institución del Poder Judicial, a lo mejor es por mi formación, pero para mí eran dioses prácticamente los ministros y ministras de la Corte Suprema que son la última instancia en nuestro país, ¿cierto?, dentro de la jurisdicción, que deciden en materias que son sumamente importantes, que ponen el ultimátum y dicen nosotros de manera transversal decidimos esto. Cuando se pierde esa transversalidad, cuando se pierde esa objetividad dentro de la Corte Suprema, cuando teníamos una ministra que hablaba con un abogado de gobierno diciendo cómo se iban a integrar las salas, qué se está resolviendo respecto a esta materia, es una vulneración a mi derecho a la imparcialidad dentro de la Corte Suprema. Y eso para mí es sumamente violento. Pero también, por ejemplo, que una persona que haya sido ministra, ¿cierto?, haya transferido una cantidad importante de fondos a la Universidad San Sebastián, siendo ministra de la cartera como Educación, y después sale de ello y la contrata a la Universidad San Sebastián por 17 millones de pesos mensuales, que fueron media jornada, porque era media jornada la contratación. Inclusive esa contratación seguía hasta que ella también sale electa como convencional. Marcela Cubillo fue convencional, ¿cierto?, en el primer proceso constituyente. O sea, le pagaban los 2,5 millones y además le pagaban los 17 millones, ¿cierto?, en la universidad. Entonces, cuando sabemos que hoy en día, y ella es titulada, ¿ya?, de abogada, sabemos que hoy en día tenemos docentes que están trabajando en la Universidad de San Sebastián, que están trabajando en universidades privadas y en públicas también. Pero cuando ven que a la colega se le da un trato preferencial, que yo creo a todas luces, no lo puedo aseverar, pero veo a todas luces un financiamiento irregular de la política, porque también entiendo que el criterio era porque fue ministra de Educación o porque tuvo otros cargos relevantes, ¿cierto? Se le da esa cantidad de plata mensual por media jornada, es sumamente violento para quienes de manera responsables, independiente, insisto, de qué sector político son, me da lo mismo, pero que tienen magíster, que tienen doctorado, ¿cierto?, haciendo clase y ganan ni siquiera el 10% de lo que está ganando Marcela. Y eso es violento, porque eso es lo que percibe también la gente. O sea, la misma persona que te habla de méritos en Chile, con 0 méritos, llega a ser millonaria. Entonces, claro, y después de eso sale la candidata presidencial Evelyn Matei, que nos llama a cuestionar los sueldos de su sector, llama a cuestionar los sueldos de los futbolistas y a los artistas, que sabemos que hoy en día en Chile, en nuestro país, que tenemos tremendos futbolistas reconocidos a nivel internacional, han sido de escasez económico, vienen de la pobreza. Alexis Sánchez, Gary Medel,
Vidal vienen de los sectores más pobres, que toda su familia trabajó para que ellos sean futbolistas. Y nos llaman a nosotros, un mensaje claro, televisión abierta, a cuestionar el sueldo de los futbolistas. Y debo destacar como bloopers, porque ella dice, y nadie cuestiona 100 millones de pesos que gana al año. Bueno, lo dividís todos los meses, te da 8 para los 3, ni siquiera te alcanza para verdad lo mensual de la Marcela Cubillos, que es lo irónico. Pero claro, cuando la gente escucha eso o lo ve en la televisión, ¿qué creen que piensan? ¿Qué creen que piensan con eso? Entonces, claro, nosotros tenemos que hacernos responsables ahora de lo que está pasando, lo digo desde el mundo político. Porque nosotros tenemos que preguntarnos, chuta, ¿cómo recibe esa información la persona que lo está viendo desde su casa? ¿Y es violento? Claro que es violento. Entonces, claro, nosotros entendemos esta violencia que es física, ¿cierto? Una forma de manifestar física violenta. Ok, pero ¿qué pasa a la otra forma violenta que se hace respecto a las instituciones y personas que se les deposita la confianza de poder para poder hacer las cosas bien? Si al final lo que tienen que hacer cuando están en el poder, que no desconozco, por ejemplo, que en Evópolis hayan personas y políticos que hacen la pega bien, ¿cierto? Con el son de respetar, ¿cierto?, a la ciudadanía, pero tenemos otro sector que hacen y deshacen, ¿cierto?, en estas materias, especialmente con lo que se ve ahora con el caso Hermosilla. Entonces, ahí hago apelar a la conciencia, a lo mejor meditar la concepción de violencia. ¿Qué es más violento o qué es menos violento? Safka, cerremos ideas para poder pasar al otro tema. Hay un punto bien interesante también que se señala en torno al concepto de violencia, la amplitud de la violencia. De eso yo, bueno, por supuesto que también me voy a tomar de ahí, porque yo, da la casualidad y con todo el respeto a tu opinión, a mí me pasa lo contrario. Yo creo que hoy en día un poco como que se ha perdido el sentido de lo que es violencia. Yo también por un asunto de formación, o sea, un poco de la formación romanista y de dónde viene nacido la violencia en sí misma y cuáles son las formas de manifestación de la violencia. Para mí es un asunto que tiene que ver con ataques personales, físicos, morales, ataques personales que pueden resultar en un menoscabo en la persona. Eso para mí es un poco y lo que se me inculcó y lo que yo comparto después de la investigación y de mi formación ya esto hace muchos años. Pero sí comparto en que podemos usar un montón de otros calificativos para lo que está ocurriendo, porque no se puede desconocer. Yo calificaría la situación de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Justicia, o sea, en el Ministerio de Justicia, en la Corte Suprema, injusta, ilegal podría ser. Hay falta a los deberes, sí. Tenemos un asunto, una falta al Estado de Derecho, por supuesto. O sea, estamos viendo afectados. Bueno, por supuesto, todo esto presunto, yo siempre prefiero mantenerme hasta que haya una decisión ya concretada, pero aún así se demuestra que por lo menos hay un atisbo de menoscabo, de detrimento a derechos fundamentales de las personas. Ya adelantaba Valeria, derecho a un justo y racional procedimiento, derecho a la imparcialidad, derecho a que sea solamente el Poder Judicial el que tenga derecho a conocer y resolver las causas civiles y criminales. O sea, por supuesto que hay un problema. Yo no lo calificaría de violento, pero sí lo calificaría de un montón de otras cosas. De injusto, de ilegal, de irregular, por supuesto, y que hay que abrir los espacios también. O sea, sería un sinsentido nosotros taparnos los ojos y decir, bueno, oye, esto no significa que esté funcionando mal. Al contrario, es el momento de agarrar esto y decir, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? ¿Y la figura de Cubillos también, cómo la ves? La verdad es que creo que me tomo un poco de las palabras de Ignacio Briones, que salió a hacer un comentario corto, pero yo creo que muy preciso. Da un poco que hablar. Más que nada, yo no quiero meterme en cómo se resuelven los asuntos de privados, si es una institución privada, pero sí, me causa mucho pudor la forma en que el político se presenta al respecto. La respuesta, cuando uno se presta a ser político, cuando uno se presta al servicio a la comunidad, uno tiene que buscar otra forma y creo que podría, esa forma de ver la libertad, por supuesto que a nosotros nos afecta, o sea, que nosotros la defendemos, pero una cosa es defenderla con responsabilidad, por supuesto, o sea, tener miramiento y objetivo respecto de cómo tú te estás planteando hacia las personas. Pueden haber un montón de respuestas, a lo mejor está justificado, lo estoy diciendo muy en asuntos de planteamiento, pero tú tienes que darte el tiempo para que las personas también entiendan. Como bien decía, obviamente que las personas nos sentimos... Yo nuevamente no diría violentadas, pero sí me siento pasada a llevar. Si yo quiero votar por ti y tú no me estás dando ningún motivo para creer por qué se está justificando que tú ganas un millonario sueldo y que a lo mejor en mi casa, mi familia está viviendo con el sueldo mínimo y quizás cuántas personas. Entonces,
desde ese punto de vista, sí, yo lo creo un poco irresponsable. Creo que sería como la forma en que lo está tomando. Y el resto se puede conversar largamente. ¿Cuáles son los...? En su declaración incluso dijo, porque eso fue lo más chistoso, dijo, sí, tengo el sueldo y pago mis impuestos. Y es como, hay que agradecerte porque pagáis los impuestos. Eso fue muy chistoso. Son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso de la música. En la música seguíamos conversando acá con nuestras panelistas del día de hoy de Enlace USACH, con Safka Latán, ella es militante de la Juventud de Evópoli de Valparaíso, y con Valeria Cárcamo, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Vamos a cambiar de tema y quedarnos con estas acusaciones constitucionales de las cuales se ha estado hablando bastante. Obviamente ha estado más en conocimiento y en más avance tal vez lo que tiene que ver con esta acusación contra la ministra del Interior, Carolina Toá. De hecho, durante la tarde se constituye la comisión de la Cámara Revisora en torno a esta acusación constitucional. Un tema que queremos abordar el día de hoy, no solamente desde la perspectiva de lo que es esta acusación contra la ministra, sino que además algo que surgió el día lunes en torno a una eventual acusación contra el propio presidente Gabriel Boric. Recordemos que el lunes en la tarde la bancada de diputados de Renovación Nacional estaba anunciando que iban a presentar esta acusación constitucional, dentro de lo que da cuenta también el Mercurio el día de hoy. A esa misma hora se daba el anuncio, la comisión política de ese partido estaba reunida y se cuenta que se enteraron por la prensa de este anuncio. Finalmente el día de ayer se desestimó este libelo por la bancada, luego de reunirse con el presidente de este partido, el senador Rodrigo Galilea, quien no fue avisado el lunes de la decisión que habían tomado sus diputados. Finalmente esto se bajó, RN informó finalmente que no se va a presentar, que efectivamente no se va a seguir adelante, pero nos invita a hablar un poquito de la forma en que se están planteando este tipo de herramientas. En más de una oportunidad y en distintos gobiernos nos hemos encontrado con este análisis de la facilidad con que se lleva adelante este tipo de acusaciones. Quiero entrar en esta conversación al alero de lo que ya decíamos, viene de la mano con la acusación contra la ministra, pero también la facilidad con que se hizo este anuncio el día lunes y con la rapidez también con que se bajó. Safka, parto contigo. Bueno, yo creo que de todas maneras un poco sorprendente quizás lo que ocurrió dentro de la bancada de RN para efectos de que haya ocurrido desinformación entre ellos mismos. O sea, no se justifica un poco que no haya unidad en la acción para efectos de algo tan importante que yo creo que se le ha perdido un poco el foco a la importancia de lo que es presentar una acusación constitucional y lo que implica para un Estado de Derecho afectarlo desde esta manera y buscar sacar a las autoridades por esta vía. Eso como una primera aproximación, o sea, yo creo que desde el minuto uno y particularmente desde mi línea, desde mi partido, siempre nunca estuvo en la palestra poder presentar una acusación constitucional contra el presidente, sobre todo que en su minuto, cuando el gobierno fue de Piñera, por supuesto que también nos vimos enfrentados a lo mismo. O sea, estábamos buscando afectar en un minuto en el que no correspondía las instituciones de una manera... para efectos de... Evópoli siempre piensa que las elecciones, o sea, las autoridades se eligen en las votaciones. Y para eso, ahí está el momento, más allá de, por supuesto, las responsabilidades que puedan caber en otras materias, pero en particular a modo político es en las elecciones. Sí, incluso también lo que se esgrime, porque ambas están también vinculadas a la gestión de los temas de seguridad. Sí. Desde esa línea, yo creo que es muy importante destacar, sí, que... la gran mayoría, porque esta acusación constitucional contra la ministra Toá la viene presentada por el Partido Republicano, la gran mayoría hasta el día de hoy sostiene que no es la vía, quizás no porque no haya falta de fundamento, ahí podemos entrar a discutir, pero sí no es la vía para efectos de solucionar un problema que es crítico hoy. O sea, esto no es rápido, una acusación constitucional no se resuelve en 2 días, no vamos a encontrar un plan, no vamos a acordar con la gente en un par de días. Por tanto, estamos complicando más a efectos de poder solucionar un problema tan grave como es la seguridad de las personas. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que al final, para el resto, o sea, Republicanos está tomando su propia vía de acción, pero los otros estamos, me incluyo dentro de las voces de mi partido y del resto de Chile Vamos. De Chile Vamos, para efectos de decir...
sí, tenemos muchas cosas que criticar. O sea, por supuesto que acá ya no podemos taparnos los ojos. Nuevamente repito la frase de lo que está ocurriendo. O sea, se dispararon las cifras. Por ejemplo, en nuestra región, Quilpué cuadriplicó su cantidad de homicidios con el año pasado, Aconcagua en 40%, San Antonio en 20%, solamente por hablar de mi región. Es una cosa que ya no se sostiene. Hemos visto en las noticias lo que está ocurriendo con los CEFAM, o sea, ¿qué está pasando? Esto es infraestructura, para todos los efectos de infraestructura crítica. Sí. ¿Y qué pasa? Sí, podemos compartir, y yo creo que se comparten por Chile Vamos, que estamos viendo que hay una falta respecto yo creo que no en el ímpetu. O sea, yo no dudo que para Carolina Toá y para el presidente esto sea la primera materia de importancia, pero estamos viendo falta en la gestión. O sea, tenemos la ley de regulación del uso de la fuerza estancada en el Congreso hace casi un año. Y bueno, la discusión es no, pero es que ustedes no ceden y nosotros tampoco, pero es que no es en este minuto el trabajo de ella, el trabajo de estos ministros y del presidente es lograr el acuerdo, lograr sacarla lo antes posible, porque es un asunto de primera instancia, el tema de la infraestructura crítica, para efectos de los médicos no quieren trabajar en los CEFAM. O sea, al final acá yo creo que la cosa es más grave. O sea, estamos poniendo en peligro el derecho el derecho a la vida, no la salud, pero el derecho a la vida de las personas, porque yo puedo tener un montón de problemáticas y no las voy a revisar porque no puedo ir a una clínica, pero tampoco me estoy atreviendo a presentarme en el CEFAM de mi comuna o en el hospital de mi comuna porque, o sea, estoy a un disparo de que me pase algo, o que ataquen al guardia de seguridad porque está tratando de hacer algo. O sea, al final es un poco insostenible lo que está ocurriendo. Hay una falta de gestión importante, o sea, un poco de ejecución en sí misma, y aquí ya no va desde el ímpetu. El ímpetu hay, o sea, por parte de Chile Vamos hay un montón de leyes que se han terminado de sacar, sí. La ley de usurpación, la ley del tema de las maderas. Hay intención, pero hay que ver también quiénes están dispuestos a dar, porque tenemos a dos polos, por su lado el Partido Comunista y por su lado el Partido Republicano, que son los que más han dado que hablar para efectos de no poder llegar a las decisiones. O sea, el centro está más o menos unificado, pero entonces hay que ser capaz de regular a los otros. Sí, Valeria, quedémonos también con ese elemento de, efectivamente, tratar de buscar soluciones a un tema, pero descabezando a quienes efectivamente están a cargo de la gestión del gobierno. Y ahí es donde también es importante ver efectivamente el rol que está teniendo Republicanos dentro de muchas de estas discusiones. A mí me da la impresión de que ahí también es bien importante verlo, no solamente desde lo que es lo cotidiano a nivel político parlamentario, sino que eventualmente lo que se puede venir después de las municipales. Sí, yo creo que, a ver, hoy en día estamos viviendo el periodo de las acusaciones, ¿ya? Debe ser el pic de acusaciones en menos de... y anunciando y sacando en menos de 24 horas. Y la magnitud de las acusaciones, además. Sí, o sea, bueno, la primera, primero fue, me acuerdo, un levantamiento de censura por parte del diputado Johannes Kaiser, ex republicano, contra Carol Cariola como presidenta de la Cámara por lo de Venezuela, y ella había dicho que estaba en contra de lo de Venezuela y todo, y la acusó igual. 32 votos sacó, ¿cierto? Y que prácticamente fue una pérdida de tiempo irse en contra de la presidenta de la Cámara. Eso es lo primero. Y después empezaron a ver las evidentes acusaciones constitucionales que se tenían que hacer en contra de los ministros de la Corte. La primera que, claro, presenta el oficialismo, porque presentan dos, una en contra de Matus, Jean-Pierre Matus, y otra en contra de Vivanco, que es del oficialismo, y la derecha también presenta una en contra de Vivanco, que también incorpora a Muñoz. Entonces hay 4 personajes que están involucrados en 3 acusaciones constitucionales. Esas son las primeras. Claro, la de sorpresa y que ahora, bueno, una más, pues, pero bueno, la de la acusación constitucional contra Toá, hay que ver también los argumentos que se explayan también en eso, pero Republicano salió solo diciendo que van a acusar constitucionalmente, ¿cierto?, a la ministra Toá. Pero lo que yo vi, voy a dar mi percepción, puede ser un poco burlesca la percepción, pero como que sentí que Renovación Nacional, vio y dijo, no, nosotros queremos ser peor, entonces vamos a acusar constitucionalmente al presidente, porque al parecer, lamentablemente, se está viendo como un gallito de cuál es la hegemonía de quién es más de derecha. Y no lo digo como opinión de lo que yo pienso, sino que es lo que veo. La utilización de un instrumento tan importante como una acusación constitucional no es como para
a dar anuncio al voleo. Yo creo que es que se presenta con antecedentes Sí. y se lleva para anunciarlo y presentarlo. Que no sepa el Pero- presidente del partido, además. Claro, exactamente. Entonces, y cuando llega a la de la acusación contra Gabriel Boric, porque se puede entender contra los ministerios, Sí. claro, asumiendo responsabilidad. En su momento también estuvo por el de Educación, ¿cierto? Ministra nuevamente Interior, pero el presidente era como... Creo que uno de los argumentos que escuché por ahí es como que porque se escuda detrás de la ministra toda. ¿Argumento suficiente para una acusación? Creo que no. Pero lo que pasa es que dentro de ese proceso, o sea, anuncia, ¿cierto?, la diputada Osandón, Sí. con toda la bancada atrás, que van a acusar constitucionalmente al presidente Gabriel, y minutos después sale el presidente Sí, de que Renovación este es el caso Nacional particularmente. y senador, ¿cierto?, Galilea, que dice y invita a su propia bancada de partido que lo mediten nuevamente. Entonces vemos un desorden dentro de Renovación Nacional. Y no es menor porque evidentemente están pasando por un proceso que le está pegando mucho a la derecha. Ojo, porque hoy en día los casos de corrupción de nuestro país, si bien se centran en una mayoría en un sector, no significa que es transversal. Acá hay investigación de casos de corrupción de personajes de izquierda como de personajes de derecha. Pero la forma de salir o intentar hacer algo respecto a todo lo que está pasando a días de elecciones municipales, que esto es muy importante, las elecciones municipales, cometen esta torpeza. A mi parecer una torpeza, porque anunciar y no presentar sin el cuadro político de tu partido, Sí. ¿cierto? Y sin el cuadro de tu presidente, que insisto, también es senador de la República, y llama públicamente a su bancada a bajarlo, es que no hay seriedad. Uno, no hay seriedad, pero lo otro es que se les ve muy desordenado lo que están haciendo. Lo que hubiesen hecho lógicamente, por ejemplo, es decir, nos plegamos a la acusación de Partido Republicano, pero instan a hacerlo por separado, y quién pega más arriba. Entonces, yo creo que ahí, bueno, se notó, bueno, insisto, en menos de 24 horas anunciaron de nuevo que no los van a presentar, y que al final se genera un debate innecesario, cuando, claro, no hay duda de que el gobierno tiene dentro de sus prioridades ver materia de seguridad, y no solamente porque lo demanda los parlamentarios, sino también porque es la realidad del país en que hay que poner número uno la seguridad. El presidente también lo ha mencionado en muchas ocasiones. Que se ha avanzado en materia legislativa, pero sigue más. O sea, hay que seguir avanzando en esta materia. Probablemente al siguiente gobierno también le va a tocar difícil en la materia de seguridad. Pero con las acusaciones constitucionales es bastante complejo. En la administración, sí, yo siempre he sido, creo en todos los programas, igual crítica de gobierno. Creo que si estoy sesgada a venir a defender todo lo que hacen, es erróneo, a mi parecer, como ciudadana. Pero que sí las gestiones tienen que profundizarse mucho más, la distribución de los recursos. Por eso ahora, ¿cierto?, el presidente dice el aumento de los salarios también de carabineros, que es algo que también que se demandaba. Veámoslos, por ejemplo, en el ejemplo del estallido social. A los carabineros, ¿cierto?, cabo, los tenía ahí 24/7 trabajando, y ¿por cuánto? 500, 600 lucas. Es una explotación laboral en cualquier lugar. Entonces, claro, cuando se pone ojo frente a estas circunstancias, ¿cierto?, es porque también hay que endurecer más la materia de presupuesto de seguridad y emplear y gestionar también a las regiones. Y es indudable. Si alguien te lo niega de que no, no, es indudable. Pero el tema de las acusaciones constitucionales, no. Y claro, y felicito también a la bancada de Bópolis, que, claro, y especialmente por lo de rehenes. O sea, es como que no va para allá la cosa. Podemos entender a lo mejor toda seguridad, sí, pero ¿para qué el presidente de la República? Nos quedan 6 minutitos para repartir ahí entre las dos, para ir cerrando además el tema, y me quiero quedar, Zabka, con, efectivamente, más allá de las formulaciones y los sustentos que estaban dentro de la presentación que se hace contra la ministra Toá y lo que se había planteado respecto al presidente, también hablar de lo que evidencia Valeria en torno a lo que pasa en la oposición. Efectivamente, esta presentación que hace Renovación Nacional, que efectivamente uno le da la impresión de que está tratando de decir nosotros también lo podemos hacer a propósito de republicanos. ¿Cómo lo estás viendo también a puertas de un proceso electoral que efectivamente la gente de repente se guía bastante en aquello? Mira, yo creo que en un primer lugar aquí hay un asunto de jugar al gallito y quién gana más fuerza en estos espacios, y no solamente entre ellos mismos. Acá yo creo que hay un asunto de cuestiones sentimentales de lo que pasó también en el gobierno anterior, como
no podemos, aquí hay que también ser objetivos en que no hay autoridad, no hay mucha autoridad moral en el gobierno actual, para efectos de decir, oye, pero ojito con las acusaciones constitucionales, porque también fueron una herramienta de la que se abusó indiscriminadamente cuando ellos eran diputados. La ministra Vallejo, Jackson, no olvidemos la parafernalia que fue escuchar 14 horas y 56 minutos a Naranjo para poder que llegue Jackson como un héroe a poder votar a favor de que pasara la Cámara. Y yo creo que aquí hay un asunto, porque la verdad es que seguimos más o menos con los mismos políticos, por eso lo digo como un asunto sentimental, que está muy guardado. Pero también creo que aquí fue un gran momento de... Se dijo, y rápidamente hubo un momento de sensatez por parte, y yo creo que de hecho es como la labor del Senado, también ser el alma madura de este asunto, para eso está hecho un poco creado, de decir, oye, tenemos que ordenar este funcionamiento porque así no funciona. O sea, nosotros criticamos esto y lo criticamos, o sea, al final teníamos la autoridad moral de criticar por qué están abusando de esta herramienta y nosotros ahora nos estamos subiendo. O sea, bájale un poco. Y es una muestra por lo menos rápida, yo creo que es mejor que lo hayan hecho más rápido que tarde, de sensatez hacia efectos de, como decían y adelantamos, el tema de las elecciones. O sea, por supuesto que es momento de mostrar responsabilidad. Sí. Lo que hoy necesita el país es estructura, necesita gestión, necesita como madurez parlamentaria y madurez política. Entonces ese fue el minuto para poder salir a salvar este asunto, que fue, yo creo que una arrancada de tarro, pero para esos efectos yo creo que eso es lo importante. O sea, también es una sensatez, habla de sensatez por parte de la oposición, por lo menos de sus mayores, habla de sensatez, porque también no hay que olvidar que también es algo que utiliza mucho también valga la redundancia también, el presidente de la República, y que él ha tenido la posibilidad de, cuando han tenido errores, él sale y dice, ¿sabes qué? Esto nos equivocamos y tengo que volver a hacerlo. Y se le critica mucho por eso. Ahí vaya a saber que cada uno qué opina al respecto. Sí. Pero todos tenemos la posibilidad de decir, no. O sea, sí, lo hice, pero ¿sabes qué? Hay otra oportunidad, lo pensé y ahora creo que esto es mejor. Valeria, 3 minutitos para cerrar. Sí, claro, el proceso y todo lo que está pasando, la alerta es por las elecciones, eso es evidente. Por eso Evelyn Matei, aunque entiendo que sigue siendo alcaldesa de Providencia, también agarra mucho punto respecto a las contingencias que van sucediendo. Fue como, yo puse, amiga, no me ayudís tanto cuando salió con lo de la Cubillo, como que siento que la embarró más. Pero claro, porque le pega comunicacionalmente a la gente, la percepción de todas las comunas que están disputando a nivel nacional. Las municipales son sumamente importantes porque anticipan las jugadas presidenciales en el siguiente periodo. Es sumamente importante. Y las que se están jugando, que son importantes, es Santiago, Maipú, Ñuñoa, Providencia, las ciudades emblemáticas de la metropolitana que concentran una mayoría de votación, ¿cierto? Puente Alto también lo sumo. Entonces, claro, está todo abocado a esa materia. Ahora vamos a ver cómo va a afectar también en esto. Yo quiero dejar porque hace poco, y creo que fue una opinión transversal, en su momento Guillermo Ramírez también emplaza a la Marcela Cubillo, ¿cierto? La candidata, a que se transparente, que su sueldo, no sé, como que intentó sacarla y ella le responde, o sea, entonces veamos los de la UDI que reciben sueldo, entonces se están quemando todos entre todos, mientras yo como palomita, yo veo nomás, y que me voy a meter ahí, los dejamos, pero hay cosas más detrás que están involucrados militantes de la UDI, entonces... Claro, ojalá la transparencia respecto a esta materia, ojalá salidas comunicacionales mejores también por un mensaje. Y ahora Las Condes tiene, a mi parecer, ¿cierto? Como la élite económica de nuestro país, eso es evidente, un mensaje a la ciudadanía. O sea, puede ganar, claro, yo digo que gana Marcela Cubillo, sí, pero una cosa es ganar con el 70, el 80% y otra cosa es ganar con el 52%. Que es diferente, porque se está entregando un mensaje. Y yo creo que eso es sumamente potente ver qué es lo que va a decir. Esto no lo dije yo, lo dijo una columnista que lo mandó al Mercurio, ¿cierto? Como vecina de Las Condes, dijo, bueno, ¿cuál es el mensaje que nosotros vamos a entregar al país? Porque imagínense si no ganara Marcela Cubillo. ¿Cómo lo vería la gente? Es como, bueno, ¿qué está pensando ahora en Las Condes? Y creo que el mensaje es claro y transversal. Yo creo que eso es importante. Sí. Las elecciones, creo que todos vamos a estar esperando qué es lo que pasa en las comunas. Son las 10 en punto, puntual. Termina entonces este panel el día de hoy. Valeria, Zapka, gracias por acompañarnos, por estar acá en nuestro estudio y nos estamos encontrando a futuros nuevos paneles. Un abrazo. Un abrazo igual.